Muy buenas tardes con todos los asistentes y al mismo tiempo darles una vez más la bienvenida a la sesión número 307 de la Cátedra de los Jueves, el cual está siendo transmitida en vivo por la página oficial de Facebook, la aula virtual de la Subgerencia de Capacitaciones del Poder Judicial, además del prestigioso canal de Justicia TV. Quien los saluda y tendrá la oportunidad de moderar la sesión es mi persona, Alexis Acurio, y el día de hoy tengo el agrado de anunciar y presentar a nuestro distinguido expositor, el doctor Raúl Pariona Arana, quien abordará y sustentará el tema denominado la problemática de la suspensión de la prescripción de la acción penal. En esta tarde, en representación de la Comisión de Capacitaciones, nos acompaña el doctor Iván Alberto Quisauca, juez superior, quien en esta oportunidad nos dedicará unas palabras de bienvenida a nuestro ponente invitado. Adelante, doctor Iván, lo escuchamos. Muchas gracias, ¿no? Y ante todo, pero yo saludo a todos los seguidores de este programa de capacitación de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, y a nombre de nuestro señor presidente, el doctor Octavio César Sabanay Calcín, así como de la Comisión de Capacitación, damos en primer término la bienvenida al doctor Raúl Pariona Arana a esta sesión 307 de la novena temporada, y que en esta oportunidad abordará un tema de relevante actualidad, como se ha anunciado, la problemática de la suspensión de la prescripción de la acción penal. La hoja de vida de nuestro distinguido expositor se dará lectura más adelante, pero desde ya es conocido y es bien ganado su prestigio en el foro, en el ámbito nacional e internacional. Seguramente estaremos nutriéndonos con el análisis que se haga, que aportará bastante en la interpretación y aplicación de esta figura jurídica. Bienvenido, doctor Raúl Pariona Arana, y señor moderador, de lectura, por favor, de su hoja de vida. Muchas gracias por sus palabras, doctor Iván. A continuación, vamos a hacer, permitiéndome hacer extensivo hoy un saludo personal, además, del nuestro presidente de la Corte Superior Nacional, el doctor Octavio César Sabanay Calcín, quien en este momento se encuentra en el 13º Congreso Nacional de Jueces desde la ciudad de Huánuco. A continuación, vamos a dar lectura a la trayectoria académica y profesional de nuestro ponente principal. El doctor Raúl Pariona Arana es abogado por la prestigiosa Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es magíster por la Universidad de Múnich, Alemania, y es doctor por la misma Universidad de Múnich en LMU, en Alemania, bajo una guía de nuestro maestro Klaus Ratzin. Es profesor por la Universidad Mayor de San Marcos, por la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad de San, además de ser autor de distintas contribuciones académicas que estoy muy seguro hemos leído en nuestra formación académica. Sin más preámbulo, vamos a darle la más cordial bienvenida y dar inicio a su ponencia. Adelante, doctor Raúl, te escuchamos. Gracias. Eh, Mis primeras palabras quiero que sean de agradecimiento eh, a la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada, a todos quienes laboran y hacen posible este espacio, al presidente César Sabanay Calcín, al doctor Iván Quispe Auca, que hoy tengo el honor de tenerlo como anfitrión, a todos quienes organizan esta cátedra año a año, y que permite a abogados, como quien habla, poder dirigirme a todo el Poder Judicial, al público que sigue esta cátedra. Así es que mi agradecimiento infinito por considerarme dentro de su plana docente. Muchas gracias. El tema sobre el cual voy a hablar hoy eh, tiene contenido muy práctico. De tal manera que las conclusiones a las que arribo pueden servir, luego de la discusión correspondiente, como pautas para la resolución de los casos que tiene en manos el Poder Judicial. El problema que se trata es, como ya se ha anunciado, el problema del plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal. Es un tema muy actual en la medida en que en los últimos tiempos, digamos en los
últimos 12 meses, ha tenido una serie de reformas a la ley, intervenciones de la Corte Suprema mediante acuerdo plenario, pronunciamientos del Poder Judicial en relación a este tema en casos específicos, de tal manera, con diversos puntos de vista, de tal manera que se ha generado una discusión muy interesante sobre el particular. Quisiera, en primer lugar, definir cuál es el problema en específico que se pretende abordar y luego, sobre la base de algunas consideraciones, presentar la propuesta de interpretación que desde mi persona se puede ahí indicar. Muy bien, ¿cuál es el problema? En nuestro ordenamiento jurídico se regula la suspensión de la prescripción en el artículo 84 del Código Penal. Así aconteció desde la dación del Código Penal. Ahí se regulaba en qué consistía la suspensión de la prescripción de la acción penal. Cuando en el año 2004 se da el Código Procesal Penal, se introduce una nueva regla de suspensión en el artículo 339, el numeral 1, que señalaba que el acto de formalización de la investigación preparatoria suspendía el curso de la prescripción, con lo cual esta norma introducía un nuevo supuesto de suspensión de la prescripción. En adelante, la suspensión de la prescripción estaba regulada en el Código Penal y también en el Código Procesal Penal. Esta nueva regla procesal es la que ha traído una serie de problemas en el entendimiento de los alcances de la suspensión y también de los plazos de suspensión y que ha motivado toda la discusión que ya nos acompaña más de 20 años. De tal manera que es necesario revisar cuál es el antecedente de esta norma, cuáles son los supuestos que regula esta norma y cuáles las interpretaciones que se han generado de ella o a partir de ella. El artículo 339 del Código Procesal Penal, como ya se ha indicado, regula la suspensión de la prescripción. Señalaba expresamente la norma que el acto de formalización de la investigación preparatoria suspendía la prescripción. Hasta ahí podía entenderse que la voluntad del legislador era asignar a este nuevo acto procesal los efectos suspensivos en relación a la prescripción. Sin embargo, la norma no señalaba cuánto tiempo se suspendía esta prescripción. De tal manera que se generó un vacío de regulación en relación al plazo de suspensión. Se tenía claro que el acto de formalización de la investigación preparatoria suspendía la prescripción, pero la ley no señalaba por cuánto tiempo. De tal manera que al generarse este vacío en la regulación, la respuesta desde el Poder Judicial fue la emisión de un acuerdo plenario, el acuerdo plenario 3 del 2012, donde se proponía como doctrina legal la definición de un plazo de suspensión. El objeto de este acuerdo plenario fue justamente definir por cuánto tiempo debía suspenderse, ahí donde la ley no indicaba cuál era ese plazo. Y ese plazo fue definido en un tiempo igual al máximo de la pena más la mitad. Es decir, el plazo debía abarcar un tiempo igual al máximo de la pena más la mitad, con un criterio similar al de la prescripción extraordinaria.
de tal manera que vía el acuerdo plenario 3 del 2012, se definió un plazo de suspensión de la prescripción en virtud del acto de formalización de la investigación preparatoria, lo cual en la práctica, para todos los casos que estaban formalizados, es decir, todos los casos que llegaban a la etapa de la formalización de la investigación preparatoria, a la etapa preparatoria, de hecho, bajo este entendimiento se duplicaba el plazo de prescripción extraordinaria. Todos los casos con esa condición se extendían los plazos de suspensión duplicando el tiempo. De tal manera que si un delito tenía, por ejemplo, como pena, como el delito de enriquecimiento ilícito, 10 años, el plazo de prescripción para ese delito ya en el curso de investigación abarcaba a los 30 años. ¿Por qué? Porque el plazo de prescripción es 10 ordinario, 15 extraordinario, y la duplicación de este abarcaba o llegaba a los 30 años. De tal manera que con el entendimiento del acuerdo plenario 3 de 2012 se extendía de esa manera el plazo de suspensión de la prescripción. Recientemente se ha dado la ley 31.751 y mediante esta ley se define que el plazo de suspensión es de máximo un año. Mediante esta intervención del legislador, lo que se hace es regular aquello que en su oportunidad no se había hecho, se llena ese vacío en la regulación y se establece un plazo de un año. También sabemos que el año pasado, mediante un acuerdo plenario, el 5 del 2023, la Corte Suprema emite un nuevo acuerdo plenario donde se define como inconstitucional la ley 31.751 y se insta además a que se inaplique esta ley debido a que sería inconstitucional. Con lo cual tenemos de un lado la ley que define como plazo de suspensión un año y una doctrina jurisprudencial que señala que esta ley es inconstitucional y por tanto no se debe aplicar. Más aún en este acuerdo plenario 5 del 2023, la Corte Suprema reitera su jurisprudencia anterior en relación a que el plazo de suspensión debía abarcar un tiempo igual al máximo de la pena más la mitad. De tal manera que estamos en un escenario donde, por un lado, tenemos la ley que define un plazo y tenemos una doctrina legal de la Corte Suprema que señala que este plazo no debe ser considerado, el plazo de un año que establece la ley no debe ser considerado y se debe inaplicar, más bien se debe aplicar su criterio, su doctrina jurisprudencial. Ese es el escenario de cosas y ese es el problema que tenemos en la actualidad. Finalmente, hace pocos meses, apenas hace casi un mes y medio, tenemos otra ley, la ley 32.104, mediante la cual el legislador lo que hace es aclarar la ley para señalar que los plazos, la definición del plazo de un año se hace para atender el plazo razonable en el curso de las investigaciones penales. Ese es el escenario de cosas que tenemos a la actualidad en relación a por cuánto tiempo debe suspenderse la prescripción ahí donde acontece el acto de formalización de la investigación preparatoria. Quizás la pregunta más específica a la actualidad y relevante y práctica sea, dado este escenario, ¿cuál es el plazo de suspensión de la prescripción de la acción penal a la actualidad? ¿Cuál es ese plazo? ¿La que define la ley? ¿La que propone la Corte Suprema en su acuerdo plenario? ¿Cuál es ese plazo? ¿Cómo deben proceder los jueces a la hora de conocer los diversos casos?
Voy a presentar en el marco de esta conferencia 7 consideraciones y una propuesta de interpretación sobre la ley. Primera consideración. Con la ley 31.751, el legislador lo que hace es llenar el vacío legal que se tenía en nuestro ordenamiento jurídico. Ya hemos indicado que el artículo 339 establecía un nuevo supuesto de suspensión, la formalización de la investigación preparatoria, pero no se definía un plazo, de tal manera que teníamos un vacío. Eso motivó la intervención de la Corte Suprema, pero en la actualidad, mediante la intervención del legislador, se define un plazo. Este plazo se define en un año, de tal manera que cuando esto acontece, los diversos tribunales de justicia empiezan a aplicar la ley. La propia Corte Suprema, en diversos pronunciamientos, comienza a aplicar esta ley. Y en sus considerandos se señalaba que mediante ley se definía el plazo que no contenía el artículo 339. Aquí he podido revisar unos 4 pronunciamientos, una consulta 14-2023 nacional, la extradición activa 42-2023 de la Corte Suprema, la casación 1383-2022 de Cusco, el recurso de nulidad 1538-2022. Es decir, diversos pronunciamientos mediante el cual la Corte Suprema empezó a aplicar la ley 31.751, que definía que el plazo era de un año. Sin embargo, la Corte Suprema cambió de criterio mediante este acuerdo plenario el 5 del 2023. La Corte Suprema, en este acuerdo plenario, señala, luego de realizar una valoración de los alcances de la ley, llega a la conclusión de que la ley es inconstitucional en la medida en que no superaría el filtro o el test de proporcionalidad que acontece o que realiza en ese acuerdo, y por lo que insta a que la ley no sea aplicada por los tribunales de justicia y reitera su doctrina jurisprudencial, antes ya afirmada en su acuerdo plenario 3 del 2012, donde definía que el plazo de suspensión era un tiempo igual más la mitad, un tiempo igual al máximo de la pena más la mitad. Pese a este acuerdo plenario, los diversos tribunales de justicia, al ver que se genera un conflicto entre la aplicación de la ley y el seguir el criterio de la Corte Suprema, continúan aplicando la ley y desatienden esta nueva doctrina jurisprudencial, porque ciertamente se produce un problema relevante aquí, porque se está frente a una ley, de otro lado se está frente a un acuerdo plenario. Sin embargo, se observa que el acuerdo plenario, en tanto es un pronunciamiento que no invalida con carácter general la norma, se trata más bien de un acto específico en el cual se hace una opinión en relación a la ley. No puedes tener alcances generales, de tal manera que esta situación ha motivado que diversos tribunales, pese a la existencia del acuerdo plenario 5 del 2023, continúe aplicando la ley. Y es interesante un primer pronunciamiento que he podido identificar, que fue emitido por el primer juzgado de investigación preparatoria del Cusco, donde este tribunal, donde este juzgado señala que en tanto que la ley no ha sido declarada inconstitucional de
con alcances generales, y dado que esta competencia es propia del Tribunal Constitucional, afirma que hay una presunción de constitucionalidad de la ley, y en esa medida este juzgado se aparta de esta doctrina legal y aplica la ley vigente. También existe otro pronunciamiento de la Segunda Sala Superior de la Libertad, donde en la sala se puede observar que se apartan igualmente de este acuerdo plenario para afirmar que la ley es norma vigente, que el acuerdo plenario lo que hace más bien es, y cito literalmente, instigar al desacato, porque exhorta a la inaplicación de la ley, en la medida en que esta norma es derecho vigente, y por tanto exhortar a la inaplicación de la ley se considera como una decisión incorrecta. Y bajo ese razonamiento, este tribunal aplica la ley. También hay un pronunciamiento de la Sala Penal de Apelaciones de Arequipa, donde se señala igualmente en esta línea que la función o la competencia de definir la inconstitucionalidad de una norma es propia del Tribunal Constitucional, que eso no puede acontecer vía un acuerdo plenario, de tal manera que al no tenerse la competencia de la inconstitucionalidad con efectos generales, se resta validez a las conclusiones del acuerdo plenario. Y estamos observando bajo esa lógica, después del acuerdo plenario, pronunciamientos que continúan en la línea de aplicar la ley. También el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en un caso, en el expediente 3496-2021, el 3 de enero del 2024, haciendo referencia a la ley y estableciendo que la ley ahora, contenida en nuestro ordenamiento jurídico, fija un plazo de un año y que es aplicable al caso que conoció en este caso el Tribunal Constitucional. Es decir, estamos observando una situación donde de un lado tenemos la ley y de otro lado el Acuerdo Plenario 5/2023, y pese a esa situación de distintos criterios que se mantienen, los diversos tribunales aún continúan aplicando la ley. Y hay ciertamente otros diversos tribunales que aplican el acuerdo plenario. Con lo cual, estamos en una situación donde la inseguridad en relación a qué rige a la actualidad, o la ley o el acuerdo plenario, es latente. Es decir, en este caso, la intervención de la Corte Suprema no ha sido una intervención que haya posibilitado la seguridad jurídica, que haya posibilitado unidad de criterio y por tanto se apacigüe esta diversa opinión que acontece en la aplicación y resolución de los diversos casos que conoce el sistema de justicia. Y dado que ese es el problema central, la gran pregunta que surge es cómo se debe proceder. Y aquí, por supuesto, viene una lectura muy personal en relación a cuál es el correcto entendimiento de lo que hoy tenemos en nuestro derecho, en nuestro ordenamiento jurídico. La primera consideración al respecto será que nos preguntemos quién es el competente para declarar la inconstitucionalidad de las normas en nuestro ordenamiento jurídico. Y en nuestro ordenamiento jurídico tenemos dos formas de cómo se puede desatender a una norma emitida por el Parlamento.
bajo el sistema de control concentrado o bajo el sistema de control difuso. Nuestro sistema jurídico admite estas dos formas de control de la constitucionalidad de las leyes. La tarea central será la del Tribunal Constitucional, en la lógica del control concentrado, instar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre una norma para declararla inconstitucional, si es que así a ese razonamiento o a esa conclusión se llega. Y es el único competente para hacerlo en nuestro tribunal, en nuestro ordenamiento jurídico. Su pronunciamiento tendrá efectos generales, excluirá la norma de nuestro ordenamiento jurídico. La norma será declarada como inconstitucional y, por tanto, dejará de tener validez. La otra forma de cuestionar la constitucionalidad de una norma es vía el control difuso que hacen los jueces ordinarios, que hace el Poder Judicial. Y en la lógica del control difuso, un primer mandamiento de esta forma, esta forma de controlar la constitucionalidad, es que esta declaración de inconstitucionalidad acontecerá únicamente para el caso específico que conoce el tribunal, el juez. De tal manera que si en el caso concreto, al aplicar la ley, el juez advierte que esa norma que se pretende aplicar es inconstitucional a su consideración, instará el procedimiento de control difuso y lo declarará como tal, y sus alcances estarán limitados al caso específico. De tal manera que las conclusiones no podrán ser extendidas a otros casos. Es decir, la ley considerada como inconstitucional por un juez o un tribunal seguirá vigente para el ordenamiento jurídico y vinculará a todos los demás jueces. De tal manera que el control difuso que realiza un juez tiene límites en ese sentido. Y el segundo gran límite del control de constitucionalidad que realizan los jueces ordinarios es que la interpretación que se realice en el análisis de constitucionalidad se haga siempre respetando las garantías de la Constitución en materia penal, en este caso específico. Y, por supuesto, nunca en contra de los derechos constitucionales del ciudadano investigado. Es decir, no se hace control de constitucionalidad vía control difuso para perjudicar al ciudadano investigado, bajo el mandamiento del principio de interpretación pro homine, asentado, afirmado, una larga jurisprudencia del Tribunal Constitucional. De tal manera que, además, así siempre ha procedido el Poder Judicial cada vez que ha instado a esta forma de control de constitucionalidad en los casos que el Poder Judicial ha hecho uso de este poder de control de constitucionalidad, lo ha hecho siempre para favorecer la posición del investigado, del ciudadano investigado, por afectación justamente a sus garantías, a sus derechos fundamentales. Y en esa medida, al afirmar los derechos fundamentales y cuestionar la norma legal que contraría, que va en contra, que afecta a esos derechos constitucionales, se afirma la Constitución y se desatiende la ley. Por tanto, el control difuso tiene estos dos límites. El límite de que vincula solamente el caso específico y se hace en respeto de los derechos y garantías del ciudadano investigado. Y en el caso del acuerdo plenario 5-2023, nos enfrentamos justamente a ver que existe un problema de legitimidad en la medida en que vía un acuerdo plenario no se puede declarar la inconstitucionalidad de una norma con alcances generales, porque no se tiene competencia, en primer lugar, y segundo, porque el análisis de constitucionalidad que se haga nunca puede ir en contra de los derechos del investigado, del ciudadano investigado, de quien se presume
inocente hasta que no se pruebe lo contrario. Por tanto, hay un cuestionamiento de la validez del análisis de constitucionalidad que se hace en este acuerdo plenario. Por tanto, las conclusiones a las que arriba son relativizadas, deberían ser relativizadas, y por eso es que probablemente los tribunales de justicia a los que he reseñado se han apartado de las conclusiones de su doctrina legal. Pero además, si uno quiere ir más allá de la competencia, de la Corte Suprema para declarar la inconstitucionalidad de una ley, cuando uno revisa ya el fondo del asunto, cuando uno revisa el análisis de proporcionalidad que contiene el acuerdo plenario, va a observar también que este tiene defectos bien evidentes que invalida su conclusión de inconstitucionalidad de la ley. En primer lugar, todo análisis de proporcionalidad supone que se va a evaluar que la norma que se da pueda afectar algún derecho constitucional y por tanto enfrentar a esa norma, la norma legal, con el derecho constitucional, donde dos principios, dos intereses, dos valores del ordenamiento jurídico se pongan en cuestión y por tanto hay que analizar si esa intervención del legislador en el caso concreto es legítima o no, haciendo el test de proporcionalidad. En el caso concreto, el realizado por la Corte Suprema no pone en juego dos intereses a efectos de hacer las valoraciones correspondientes y concluir cuál tiene primacía respecto del otro. Lo único que señala el acuerdo plenario en mención 5 del 2023 es que la definición que traería la ley de establecer un plazo de 1 año de suspensión afectaría la seguridad pública, dice, por un lado. Y dice también que afectaría la tutela jurisdiccional de la víctima. Y finalmente dice que podría causar impunidad, generaría impunidad. Es decir, afirmaciones de los riesgos o peligros que traería la ley. Sin embargo, no los contrapone con los derechos que tendría el ciudadano investigado y en general el propio sistema de justicia. De tal manera que no se hace un análisis de confrontar dos intereses, dos valores del ordenamiento jurídico para llegar a alguna conclusión en relación a cuál debe primar. Así que eso es un defecto relevante y fundamental. Pero además de eso, en el análisis de proporcionalidad que realiza el acuerdo plenario, se omite en absoluto el considerar y valorar los derechos del ciudadano investigado. En ningún párrafo, en ninguna línea del acuerdo plenario se señala que el ciudadano investigado tiene derecho a un plazo razonable, que las investigaciones de carácter penal no pueden ser ad infinitum o no pueden extenderse en demasía, de tal manera que al no evidenciar la situación del ciudadano investigado con investigaciones que se extienden en el tiempo y valorar esta situación y frente a los intereses de la persecución penal, no se logra y no se llega a un análisis de proporcionalidad correcto. Por tanto, este segundo defecto es, yo creo que fundamental en este caso. Es un acuerdo plenario que no ha visto los intereses del ciudadano investigado en absoluto. De tal manera que no es posible hacer un test de proporcionalidad que llegue a la conclusión de inconstitucionalidad de esta norma mediante ese proceder. Y finalmente, tampoco, dado que se trata de un test de proporcionalidad en relación a una ley que está estableciendo un plazo de suspensión de la prescripción, no se analiza en
en este acuerdo plenario, lo fundamental, aquello que debió ser el eje de su análisis, de discutir el plazo, si el plazo de un año es un plazo razonable o no, y confrontarlo con otros plazos. ¿Cuál sería el plazo razonable, adecuado? ¿Por qué un año no es un plazo adecuado, suficiente para la suspensión de la prescripción? ¿Y por qué sí lo es? Imaginemos el caso, para quedarnos con el ejemplo de enriquecimiento ilícito, un delito que tiene 10 años, ¿por qué sí sería 15 años? Durante 15 años se puede suspender la prescripción. O sea, estamos hablando de suspensión, no ni siquiera de la prescripción, sino de la suspensión. De tal manera que el análisis de proporcionalidad que se observa dentro del acuerdo plenario, a mi criterio, es incorrecto, por lo cual sus conclusiones inválidas. Y probablemente a eso también obedece que algunos tribunales de justicia se están apartando de seguir esa doctrina legal y más bien preferir la ley. Es bastante ilustrativo lo que ha señalado los tribunales al indicar que este acuerdo plenario los pone en una situación de conflicto en relación a cómo proceder en este caso, debido a que, por un lado, se tiene la ley, hay que seguir la ley, aplicar la ley, y de otro lado se tiene este acuerdo plenario que insta a la inaplicación de la ley. Y el juez o tiene que aplicar la ley y, en consecuencia, desatender lo que dice el acuerdo plenario, con posibles consecuencias administrativas o consecuencias de la necesidad de justificar ese apartamiento, de un lado, o seguir lo que dice el acuerdo plenario y, por tanto, ponerse bajo el riesgo de ser denunciados por el delito de prevaricato, porque no se está aplicando la ley. Eso lo señalan los tribunales de justicia. Eso han señalado los jueces. De tal manera que es un riesgo que está ahí latente, y la ley y el acuerdo plenario ponen a los jueces en este momento en esa situación. Por lo cual es relevante atender al contenido de este acuerdo plenario para observar que los fundamentos no llevan a la conclusión de inconstitucionalidad. Ya hemos señalado, simplemente por cuestiones de competencia, no se puede señalar vía acuerdo plenario la inconstitucionalidad de una ley, no se es competente para ello. Se puede hacer vía control difuso, sí, pero eso no lo hace la Corte Suprema mediante un acuerdo plenario. El control difuso se hace por los jueces ordinarios, ahí donde conocen ellos un caso, y con ciertos límites, y esos límites hemos mencionado, que son en el caso específico y nunca en perjuicio del investigado, sino más bien en afirmación de los derechos fundamentales del investigado. Así que bajo esas dos perspectivas no observamos que la norma sea inconstitucional. Y entonces, frente a ese escenario, la gran pregunta es, ¿qué reglas rigen la determinación del plazo de suspensión de la prescripción? Dicho de otra manera, dado que se propone que deba regir el criterio que estableció la Corte Suprema en su oportunidad, aquella que establece un plazo igual al máximo de la pena más la mitad, se puede considerar que esa doctrina legal es válida a la actualidad. Lo vamos a plantear de otra manera. Dejemos de lado la discusión en relación a la constitucionalidad o no. Bajo
cualquier consideración, si la norma es inconstitucional o no, la tarea de definir el plazo está aún latente. Es decir, ¿cómo definimos el plazo? La ley ya lo definió a la actualidad. El acuerdo plenario dice que es inconstitucional, pero además de eso señala que se debe aplicar un plazo que define en su doctrina legal. Pero ¿cuál es el sustento para definir un plazo que no está contenido en la ley? Ese es otro problema relevante, y yo creo que en este caso determinante para resolver el caso. Es en esta línea, sobre la base de este razonamiento, de este tópico, que se debe resolver todos los casos de suspensión, porque la ley es la que define cuál es el plazo de suspensión de la prescripción. La Corte Suprema, en el Acuerdo Plenario 3 del 2012, define un plazo. En el Acuerdo Plenario 5 del 2023, reitera que su plazo es el mismo que está definido en el Acuerdo Plenario 3 del 2012. Sin embargo, lo relevante aquí es que la Corte Suprema, a la hora de definir un plazo, no lo ha hecho sobre la base de la interpretación de alguna norma de la cual extraiga criterios para la definición de un plazo. La ley en su oportunidad no definía cuál era el plazo. La ley decía que el acto de formalización de la investigación preparatoria suspendía el plazo de prescripción, pero no decía por cuánto tiempo. Por tanto, la jurisprudencia de la Corte Suprema no podía definir un plazo porque no extraía el plazo que propone de alguna norma. Es decir, es una definición de plazo sin sustento en la ley. No se extrae de la interpretación. ¿Cómo así se puede señalar, cuál es el sustento para señalar que el plazo de suspensión de la prescripción es un tiempo igual al máximo de la pena más la mitad? De la interpretación de qué norma se extrae ese criterio, ese plazo. Si la ley lo único que dice es que el acto de formalización suspende la prescripción y no dice nada más. ¿De dónde se extrae ese plazo? Por tanto, la doctrina legal del acuerdo plenario del 3 del 2012, reiterada en la 5 2023, no tiene fundamento en la ley. Y la tarea del acuerdo plenario es, sobre la base de interpretaciones diversas, unificar la interpretación en una determinada línea de alguna norma del ordenamiento jurídico para generar una unidad de criterio y seguridad en la aplicación de la ley. Pero en este caso, la propuesta de la Corte Suprema, ya desde el acuerdo plenario 3 del 2012, no tiene basamento en la ley. Es claramente una creación, una propuesta propia de la Corte Suprema, pero sin fundamento en la ley. ¿De dónde se extrae ese plazo? No hay fundamento en la ley. De tal manera que ese es un defecto que tiene la doctrina legal de la Corte Suprema, con lo cual se debería llegar a la conclusión de que no debe primar esta doctrina. En este caso concreto, esta doctrina no tiene fundamento en la ley y nuevamente esa es otra de las tantas razones que hay aquí para definir que debe preferirse el camino de la ley. Otra de las razones, como siguiente consideración, es que en relación a las reglas de prescripción, la fuente del derecho de prescripción, las reglas de prescripción se definen mediante ley. Esto por propia doctrina de la propia Corte Suprema y del Tribunal Constitucional, que en distintos pronunciamientos han señalado que aquí rige el principio de legalidad y que
tanto la definición de la prescripción, el plazo de prescripción, los supuestos de suspensión, los plazos de suspensión son definidos por ley. No podía ser de otra manera. Incluso en términos más generales, la única fuente del derecho en el derecho penal es la ley. Pero en el caso específico de las reglas de prescripción, lo son en estricto la ley. De tal manera que es la ley quien define los supuestos de prescripción y en este caso específico el plazo de suspensión, por cuánto tiempo se debe suspender. Esto debe estar definido en la ley. En el caso concreto, ya ahora hay una ley que define cuál es ese plazo. La ley define que este plazo es el plazo de como máximo de 1 año. De tal manera que la intervención del legislador en este caso ha sido para llenar ese vacío. Podría estar de acuerdo, criticar que si debió ser en realidad no 1 año, sino 2 años o 3 años, o el tiempo que dura la investigación preparatoria, etcétera. Pero es decisión del legislador del Parlamento haber establecido un plazo. Y por tanto, en la medida en que esta norma es una norma vigente, no declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, la norma rige, la norma tiene vigencia. Pero además veamos el razonamiento interno y el fundamento de legitimidad que está detrás de esta legislación. ¿Y por qué así no es, no va en contra de la administración de justicia, de la persecución, si se quiere, del delito? Porque en realidad es casi inocua su intervención. Recordemos que esta ley, que define un plazo de suspensión de la prescripción, no define los términos de la prescripción, sino únicamente de cuánto tiempo debe suspenderse la prescripción. La prescripción sigue siendo la misma, no han sido modificadas las normas de prescripción. La prescripción ordinaria sigue siendo la misma, la prescripción extraordinaria también. Los delitos tienen como plazo de prescripción, según estas normas, un tiempo igual al máximo de la pena, en otros casos un tiempo igual al máximo de la pena más la mitad. Hay normas que incluso duplican el plazo de prescripción cuando se trata de patrimonio del Estado, de tal manera que estas no han sido modificadas. El problema aquí es definir por cuánto tiempo se suspende, por cuánto tiempo debe suspenderse ahí cuando se formaliza la investigación preparatoria. Y por supuesto 1 año creo que es un tiempo razonable, adecuado, en la medida en que no va a afectar, esta no va a ser causa o razón para que los casos prescriban en absoluto, las reglas siguen latentes. Y quisiera terminar más bien señalando una propuesta de una futura reforma legal que ayude a uniformizar la legislación y que evite este tipo de discusiones en relación a cuál es la correcta interpretación en relación a estas reglas de suspensión de la prescripción. Mi propuesta es que luego de revisadas las reglas de suspensión, uno debe atender que se suspende el plazo de prescripción por alguna razón. Y según el artículo 84, se suspende porque durante el curso de la investigación surge algún impedimento que obstaculiza o paraliza la investigación, de tal manera que se tiene que resolver este impedimento en otra vía, en otro procedimiento. Y el tiempo que tarde el resolverse ese impedimento, levantarse ese impedimento en otro procedimiento, no se contabilizará a efectos de la prescripción. De tal manera que cuando se levante el impedimento,
se continuará con la investigación y también con el curso de la prescripción y se suspende todo ese tiempo que dura el otro procedimiento. Así está regulado o estaba regulado en estricto en el artículo 84. Pero la razón de la suspensión de la prescripción es porque surge un impedimento para la investigación. Pero el acto de formalización de la investigación preparatoria, ¿qué impedimento significa, supone para el curso de la investigación, para el trámite de la investigación? Ninguno. Al contrario, el acto de formalización de la investigación preparatoria supone el paso de una etapa hacia otra. Se está continuando con la investigación. Y no hay ningún impedimento para la investigación. Y entonces no hay razón material que sostenga que por el solo dato de la formalización se deba suspender la prescripción. La prescripción se suspende cuando hay un obstáculo para la investigación, pero el acto de formalización de la investigación preparatoria no supone un obstáculo. Por lo que, creo yo, se debe revisar esta legislación para que en una futura reforma legislativa se le quite los efectos suspensivos de la prescripción al acto de formalización de la investigación preparatoria. Con lo que debería las leyes retornar a lo que fue el Código Penal en su artículo 84, donde se regulaba de manera más razonable las condiciones de la suspensión y el tiempo que deba durar el plazo de suspensión. Con lo que yo creo que se resolvería todo. Todo este trámite de discusión, de idas y vueltas, de pronunciamientos de la Corte Suprema en diversos acuerdos plenarios, pronunciamientos de tribunales de justicia en diversa instancia en relación a si seguir o cuestionar la doctrina legal de la Corte Suprema. Toda esta discusión sería inocua si es que se quitara estos efectos suspensivos al acto de formalización de la investigación preparatoria. Resolveríamos un gran capítulo dentro del derecho penal nacional. Esta norma, la norma del 339, ha venido a introducir un gran problema para la justicia. No era necesaria en absoluto. Las reglas de prescripción están ahí, bien dadas. Sigue la prescripción ordinaria, la extraordinaria, y ahí donde surge un impedimento para la investigación, se suspende, en virtud del artículo 84, el curso de la prescripción. Se produce la suspensión. De tal manera que era una regulación más acorde al sentido material de los impedimentos. Yo creo que si se modifica la norma en ese sentido, sería una modificación más pacífica y mucho más clara. Muy bien. Dicho eso, yo me detengo aquí para poder absolver dudas o comentarios que estimen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, sin lugar a dudas, su ponencia manifiesta, doctor, una dicotomía interpretativa de la ley 31751, ¿no? Que tuvo como resultado la aplicación de control difuso por juzgados de investigación preparatoria, participación de la Corte Suprema estableciendo una postura mediante el Acuerdo Plenario 5-2023, el establecimiento del Congreso Autor ratificándose mediante la ley 32104. Y al respecto, doctor, y existiendo distintas posturas que realizan una interpretación desde los distintos enfoques procesales, y añadiendo además una propuesta tal cual como ya la he mencionado, queríamos partir desde una premisa, ¿no, doctor? Está bien establecer límites a la persecución de la acción penal, salvo las excepciones de imprescriptibilidad. Ergo, la pregunta sería, ¿es posible, doctor, establecer un sistema tal vez escalativo de límite temporal
por la complejidad, tal vez, doctor, de un caso en específico. Es decir, no interpretar un año como un criterio general, sino establecer un plazo diferente conforme al caso en específico, de la misma forma en cómo se establecen los plazos para cada tipo de investigación, sea simple, sea compleja o sea de criminalidad organizada. Estamos atentos a su disertación, doctor. Gracias. Hay que diferenciar los plazos de prescripción respecto del plazo de la suspensión de la prescripción. Las reglas de prescripción, las reglas generales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico, han definido ya plazos que debe acontecer para que un delito prescriba. ¿Qué supone la prescripción? Supone que el paso del tiempo hace que decaiga la persecución, ya no se investigue más el hecho. Y los plazos establecidos en nuestra ley son, yo estimo, razonables en la medida en que sujetan o condicionan en función de la pena del delito en cuestión. Imaginemos un delito como los delitos contra la administración pública, que tienen penas de 8, 10, 15 años, o el delito de colusión, por ejemplo, que tiene 15 años. El delito de peculado, 8, 10, 10 años. Estos delitos van a prescribir en ese tiempo, si es que nadie se entera de la comisión de ese delito. Pero si el delito viene siendo investigado ya, acontecerá la prescripción extraordinaria, entonces será en 15 años. Estimo yo tiempo suficiente para que se inicie una investigación y se proceda a juzgar a los responsables. Esto en un delito que tiene como pena 10 años, pero en el delito, por ejemplo, de colusión, que tiene como 15, son 22 años y medio. Yo creo que 22 años y medio es tiempo suficiente para que se investigue y se sancione a las personas responsables o se excluya de responsabilidad a quienes no lo son. Es decir, que la justicia defina la situación jurídica de las personas. Como notarás, 25 años, perdón, 22 años es bastante. Cualquier delito menor, incluso un delito de 4 años, prescribirán a los 6 años. Delito menor simple. De tal manera que las reglas de prescripción que tenemos, yo estimo que son adecuadas. Podríamos, por supuesto, someter a una discusión, a un debate, las reglas de prescripción. Podríamos extenderlas, por supuesto, luego de un debate sobre la base de algunos otros criterios, pero estaremos discutiendo sobre las reglas de prescripción. Podría discutirse, duplicarse la prescripción para determinados delitos, o discutir qué delitos deben ser declarados imprescriptibles y cuáles no. Pero todo esto es un debate en relación a la prescripción. El debate sobre la suspensión es otro debate, porque se suspende ahí donde la investigación ha encontrado una dificultad, un impedimento que debe ser resuelto en otro caso. Y por tanto, todo ese tiempo se suspende. Y eso está bien, pero debe durar solamente el tiempo que demora la resolución de ese impedimento. Por tanto, las consideraciones que mencionas en tu pregunta son válidas para las reglas de prescripción. Por supuesto, atendiendo, imaginemos, a la complejidad del caso, podría establecerse determinadas reglas de prescripción para extenderlas en determinado caso. Pero esas son reglas de prescripción, no reglas sobre el plazo de suspensión de la prescripción. Con la fórmula, por cierto, que propone la Corte Suprema, ya en su acuerdo plenario del 3 de 2012 y ahora ratificada en la 5 de 2023, se duplica el curso de la prescripción en general. Se duplica. Y se hace imprescriptibles en la práctica todos los delitos.
en la práctica, porque una investigación no podría durar 40 años, ¿no? Y con este criterio, sí, imagínense, colusión. ¿Cuál es el plazo de prescripción extraordinaria? 22 años. Y si se aplica un plazo de suspensión por igual tiempo, 42, 43 años. 43 años. Es ciertamente excesivo, justamente porque no se ha distinguido entre aquello que es reglas de prescripción y reglas de la suspensión, el plazo de suspensión. Eso es. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Recordar a los asistentes activos por la aula virtual del Poder Judicial que deben de registrar su salida, además de poder completar las encuestas de satisfacción para la obtención de su certificado. Y a nuestros asistentes de Facebook Live, registrar la palabra clave para esta sesión. Doctor Raúl, ¿nos podría indicar tal vez su palabra clave para que nuestros asistentes puedan hacer su registro? Prescripción. Perfecto, la palabra clave entonces es el tema de la conferencia. Perfecto. Bueno, entonces se están remitiendo los enlaces a efecto que nuestros asistentes puedan realizar su registro de la palabra clave. Informar también a nuestros asistentes que el próximo jueves 29 de agosto se llevará a cabo la sesión número 308 a cargo de nuestro ponente invitado, el magíster Regis Chávez Sánchez, con el tema imputación al tipo subjetivo y prueba en el proceso penal. Muy bien. Ahora vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Iván Alberto Quispe Auca, a efecto de que nos pueda dedicar sus comentarios y palabras de cierre para esta ponencia. Doctor Iván. Muchas gracias. Ante todo, para agradecer siempre al doctor Raúl Parión Lagrana por tan brillante ponencia. Sin duda, un tema que está generando criterios discrepantes, como se ha indicado, y que obviamente seguramente se dilucidarán por la propia Corte Suprema y con el aporte de los juristas. ¿Qué más decir? Siempre convocar, agradecer al doctor Pariona por acompañarnos siempre y ya no ingresar más en este tema, ¿no? Que por cierto viene a raíz de la modificación al 339, numeral 1, por un lado, y el otro que tiene que ver con el artículo 84 del Código Penal, que una norma que ha estado siempre desde 1991 sin mayor cuestionamiento, y al que ahora se le ha puesto también un límite. La discusión está abierta y seguramente tanto la jurisprudencia como los pronunciamientos doctrinarios irán de la mano y seguramente más adelante tendremos mejores juicios. Muchas gracias, doctor, por su exposición y siempre tenerlo presente en las futuras sesiones que tengamos en esta cátedra de los jueves. Muchas gracias, doctor Quispe. Muchas gracias a todos los organizadores de esta cátedra. Muchas gracias, doctor Raúl. Hacemos extensivo además un breve reconocimiento por parte de la Corte Superior Nacional, un breve reconocimiento y a nombre del presidente de esta Corte Superior Nacional, el doctor César Saguanay Calcín, y del presidente de la Comisión y de la Comisión de Capacitación, el doctor Rómulo Carcausto Calla, queremos agradecer su gentil asistencia, extendiéndole este pequeño presente, además de la certificación respectiva. Muchas gracias. Bueno, a todos nuestros asistentes agradecer su cordial asistencia, y esto fue una sesión más para la cátedra de los jueves. Un saludo y tengan todos ustedes muy buenas tardes.